pues el primer trabajo de todo, la primera tarea que tenemos que realizar es recoger los higos. Estos los cogeremos ahora con la escalera, los de arriba. Y luego seguiremos recogiendo algunos más por ahí, que como podemos ver ya tiene muchos verdes todavía. Cogeremos los más maduros, que aún sigue teniendo, porque a esta higuera ya le hemos cogido muchos. Entonces, pero todavía nos quedan bastantes por coger. Pues hemos cogido unos cuantos y luego seguiremos cogiendo alguna más, pero os explico. Lo ideal serían estos, los que ya se van abriendo. Para hacer la mermelada, cuanto más maduro mejor. Pero bueno, este sería, porque el contenido de azúcar va a ser más alto. Este sería lo ideal. Están así abiertos, los tocamos y están blandos. Entonces, cuando lo abrimos, vemos que está totalmente maduro. Al igual que este. Están abiertos, los tocamos y está blando. Sin embargo, estos ya los vemos, están más verdes. Los tocamos y están más duros, que para hacer la mermelada nos valdrían igual, pero como vemos no están tan rojos por dentro como el otro, no llega a estar tan maduro, pero serían buenos igual. Y los que tendríamos que desechar serían estos, porque estos sí que los tocamos, lo vemos, solo la pinta, están demasiado maduros ya. Entonces nada más tocarlos se abren, y si miramos ya están demasiado maduros y tienen demasiados bichillos. Y el otro igual. Entonces, como tenemos suficientes con todos los que hemos cogido y los que vamos a coger ahora, pues estos los desechamos. Y ahora vamos a coger unos pocos más. Que los que están maduros no se tiran, porque mirad, los higos es un alimento muy bueno hasta por los animales. Higo que cae al suelo no dejan ni uno. Y los siguientes que vamos a coger son los blancos, que es el mismo proceso. Están rayados, están blandos. Estarían perfectos. Así que seguimos cogiendo unos cuantos. Y de estos había menos, que si veis hay dos clases diferentes, esta que son rayados y los otros que son lisos. Pero bueno, como se los cogimos el otro día tenía menos, pero los ponemos también. Y ahora ya al siguiente paso, limpiarlos y cortarlos. Ahora ya iríamos al siguiente paso, que sería lavarlos y pelarlos. Yo ya os digo que yo solo los lavo porque como los higos en la higuera sé dónde los he cogido y no tienen ningún producto químico, lo que hago es meterlos en agua, o si tienen algo por fuera, para que se remojen un poco, y solo si hay alguno que sí que se tenga que pelar, lo pelo. Aquí lo cortamos un poco y ya lo que hago es quitarles esta parte. Y
los abrimos para ver si alguno tuviera gusanos o tuviera alguna cosa. Este es el que hemos abierto esta mañana. Le quitamos la parte de arriba si queréis. El resto ahí. La punta de arriba. ¿Ves? Este está más verde y sería más fácil de pelar. Si queréis pelarlo entero, se pela así y se quitaría la piel. Como están más verdes, es lo que os decía. Lo de arriba está más duro y lo de dentro igual. Y así vamos siguiendo con todos. Como veis, estos sí que es necesario que lo limpiemos un poco, pero si vemos que tiene alguna crostita demasiado grande, pues lo pelamos directamente. Con el cuchillo sería pelarlo. Y si no sale fácil, si está un poco verde nos va a costar sacarlo, lo pelamos así. Miramos, este sigue estando verde y nos ha costado un poco de pelarlo, pero por ejemplo, este que tenemos aquí, que está más maduro, se pelaría bastante fácil. Eso si los queréis pelar. Yo ya os digo que no los pelo porque luego los trituro. Antes los pelaba todos, pero ahora triturándolo no es necesario y la piel ni se nota. Como veis, están sanísimos, pero no están tratados con nada. Y ahora seguimos limpiando todos y luego os cuento. Pues bien, ya los tenemos todos limpios. Como vemos, el agua tampoco se ni tan sucia. Estaban bastante limpios. Y mirad qué dos bandejitas nos han salido. Tienen una pinta espectacular. Y lo bueno del todo es que están todos súper sanos. No me ha salido ninguno con gusanos, porque muchas veces hay que tirar muchos, porque cuando los abrimos tienen gusanos dentro. Entonces ese lo desechamos, porque tenemos de sobra. Ahora ya me decís en comentarios si vosotros los peláis o no los peláis, porque yo ya os digo que no los pelo. Antes los pelaba, ahora ya no, y así cuesta mucho menos trabajo y luego veréis el resultado final, a ver qué os parece. Apartamos esto y ahora tercer paso, meterlos ya en el recipiente, que yo los voy a poner en una olla alta, que lo ideal sería en una sartén ancha, porque cuanto más ancha mejor, va a evaporar mejor el exceso de humedad, pero por experiencia viene mejor en una olla alta, porque aunque sea a fuego lento va a ir salpicando y luego si no hacemos un empastre en la cocina. Así que los echamos dentro. Como veis, hemos hecho más o menos mitad de olla y lo pondremos al fuego. Y ahora ya lo ponemos al fuego, tal como está, a fuego medio. No lo pongáis al principio muy fuerte, porque si lo ponéis muy fuerte, como aún no ha caído el caldo de aquí, de los higos, y están enteros, los de abajo se quemarían. Conforme se vaya haciendo, veréis que va saliendo más caldo. Va saliendo el caldillo de los higos
y entonces cada vez va a empezar a hervir. Pero ya os digo, con fuego a mitad del litro, al 4 o al 5, al principio sería suficiente. Los aplastamos un poco si queréis, pero los vamos dejando y os enseño. ¿Veis? Ahora ya está empezando a calentar, que ya se oye por abajo. Y poco a poco empezarán a deshacerse. Lo dejo un par de minutos y os enseño cuando siga. Y pasado ya unos minutos ya vemos que ya empieza a hervir, ya empieza a salir el caldillo de abajo, que lo tenemos que ir removiendo poco a poco al principio, porque si no se nos va a pegar. Por eso es importante no tenerlo a fuego muy fuerte, para que así vaya saliendo, ¿veis?, el jugo poco a poco. Y ya en este momento, si queréis, cuando ya lleve un rato, que ya empiece a salir el jugo, que lo podemos ir picando así un poco con la paleta, pues entonces ya añadiríamos el azúcar, que en principio para hacer mermelada se supone que se tiene que poner la misma cantidad de pulpa de fruta que de azúcar, que yo no lo he pesado, pero si habéis dado cuenta hemos metido 2 tuppers enteros de fruta y solo le vamos a poner esta cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque los higos ya son dulces de por sí, entonces con esta cantidad de azúcar nos estamos luego metiendo al cuerpo menos azúcar también, y la mermelada nos va a quedar dulce. Ya os digo yo que no hace falta más azúcar. Así que le ponemos la cantidad de este azúcar, solo un vaso, serían 250 gramos para más o menos 1 kilo, que sería una cuarta parte de lo que tendría que ir, pero va a ser suficiente. Y mirad ya la diferencia de antes, que no había casi líquido, ahora ya está bastante líquido. Y los más verdes, las más maduras, por eso es importante coger los maduros, porque las más maduras se han deshecho enseguida y sin embargo quedan los higos más verdes, que tampoco es mayor problema. Así que ahora lo vamos dejando aquí y lo vamos moviendo poco a poco. Y ya conforme vayan pasando los minutos veremos que cada vez está más líquido. De conforme lo teníamos antes, mirad si está líquido ahora ya. Tiene mucho más líquido. Y aún tenemos todos los trozos de las pieles, algunos higos enteros y los trozos de las pieles. Pues bien, tenemos dos opciones. O lo vamos haciendo así, con la paleta, y lo vamos moviendo para que le guste los trozos más enteros de fruta dentro en la mermelada, o si no, lo que hago yo es triturarlo con la batidora. Que lo ponemos, lo trituramos. Y ahora sí que ya no nos queda ningún trozo de higo entero por ningún lado.
Vamos a limpiar esto y seguimos. Y ahora podemos ver por qué era importante ponerlo en una sartén o en una olla alta. Cuanto más alta mejor, porque ya empieza a burbujear. Y como es espeso, mira, ya lo va tirando todo fuera. Y ahora lo tenemos que dejar así, a fuego lento, moviéndolo de vez en cuando, porque si no se quema y se pega. Pues moviéndolo de vez en cuando hasta que tenga la consistencia que nosotros queramos, porque esto empezará a evaporar el agua y cada vez estará más espesa. Lo único que pasa es que si nos pasamos de espesa, luego va a ser difícil meter en las tostadas o en cualquier tarta que queramos hacer. Entonces lo vamos dejando que vaya reduciendo poco a poco, y yo lo que hago es poner una tapa sin cerrarla toda entera, porque si la cerramos entera, lo que haría es que la humedad volvería a caer dentro y no nos valdría. Así que lo dejamos un rato y vamos haciendo. Pues bueno, llevamos unos 15 minutos ya hirviendo, que mirad cómo va cogiendo color, la importancia de la tapa y del recipiente alto, porque mirad cómo ha quedado la base de la cocina, los azulejos. En la parte que se queda abierta, salpica todo ahí, que lo podríamos tapar, pero la evaporación sería mucho más lenta, entonces por eso lo dejamos un poco ahí y luego aprovechamos y limpiamos la pared también. Así que, ya qué color ha tomado, ahora más rojo, le quedarían unos 10 minutos más y ya estaría. Pues ya tenemos la mermelada hecha, que al final mira cómo ha quedado la tapa, que si no todo esto hubiera parado en la pared, que aún tenemos bastante faena por limpiar. Y mirad qué color tiene, ha quedado bastante espesa, a mí me gusta más o menos así, porque es fácil de untar, y hay que tener claro que cuando se enfríe todavía espesa más, que ahora está caliente. Y si os acordáis, lo hemos hecho con la mayoría de las pieles y luego triturándola. Pues mirad, no se nota ni una piel, sí, las semillas del higo sí se notan, pero las pieles ninguna. Y mirad qué color más apetitoso que tiene. Pues bueno, ahora ya solo nos quedaría los siguientes pasos, que sería envasarla y hacerle al baño María para conservarla durante mucho tiempo. Pero eso ya para el siguiente vídeo, que este, si no, se queda ya demasiado largo. Y bueno, hasta aquí este vídeo, y ya me ponéis en comentarios a ver qué os parece la mermelada de higo que hemos hecho. Un saludo a todos.